esto, pero también, ¿verdad? Nosotros sabemos que dentro de nosotros hay una preocupación por saber, ¿verdad? Qué es lo que estamos, ¿verdad? Pasando, y empezamos nosotros, ¿verdad? Creemos en el Señor, pero nuestra mente empieza, ¿verdad?, a preocuparse, amén, y empezamos, mire, y el enemigo, cuando nosotros empezamos, hermano, a pensar, el enemigo entra por ahí y el enemigo pone en nosotros dudas, ¿verdad?, que quizás sea una enfermedad diferente, que quizás puede ser causa de esto, que quizás ya no vamos a poder, ¿verdad?, a mover nuestros pies, nuestros brazos, ¿verdad?, aquí hay algo más grande. Pero mire que dice la palabra del Señor que esta mujer, bendito sea Dios, ¿verdad?, tenía los recursos, amén, porque dice la palabra que fue a muchos médicos, y dice la palabra que ella dice que había gastado todo lo que ella tenía, y que más bien dice que no había sacado ningún provecho de eso, sino que ahora en su situación del pasar, ¿verdad?, con esta enfermedad, dice la palabra que le iba, dice, cada día peor, ¿verdad?, dice que le iba peor. Entonces, mire, ¿verdad?, cómo dice la palabra del Señor que la fe obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que la fe, dice, que viene por medio de nosotros a escuchar la palabra de Dios. Y mire que esta mujer, dice que ella, en el versículo 27, que ella había, dice, oído hablar de Jesús. Y no había, ¿verdad?, ella no había escuchado quizás, ¿verdad?, las palabras que los fariseos decían, ¿verdad?, sino que ella había escuchado de los milagros que nuestro Señor Jesucristo había, ¿verdad?, estado haciendo. Y sabemos que la Biblia nos relata y nos habla, ¿verdad?, de algunos, pero usted se puede imaginar todos aquellos milagros que no están escritos, ¿verdad?, en la Biblia, aquellos milagros que quizás Jesús no quiso que se dieran a conocer, porque como la misma palabra dice, ¿verdad?, habemos mucho que no solamente seguimos a nuestro Señor Jesucristo solamente, ¿verdad?, por la palabra, por la obediencia, sino que muchas veces le seguimos por lo que el Señor Jesús nos pueda, ¿verdad?, dar. Lo seguimos muchas veces, ¿verdad?, por conveniencia y no por lo que realmente en nuestro interior y en nuestro conocimiento está de que Él es, ¿verdad?, nuestro Padre, y que Él es quien dice la palabra del Señor que suple todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Mire que hoy miraba una imagen que decía que se transversaba mucho los versículos que le decíamos, ¿verdad?, a las personas que tenían que servir y sirvan al Señor y hagan esto y hagan, ¿verdad?, lo otro, y nos olvidábamos, dice, de que el Señor decía de que solamente teníamos que creer nosotros en Él y que Él iba a suplir, dice, todo lo que nosotros necesitábamos conforme a la voluntad del Señor. Lo que nosotros necesitamos, dice la palabra, es creer, y dice la palabra que esta mujer había escuchado, dice, había oído hablar de los milagros que Jesús, ¿verdad?, había hecho, y ella creyó. Y cuando nosotros, ¿verdad?, creemos, nosotros escuchamos, perdón, la palabra de Dios, nosotros creemos en que el Señor Jesucristo hará un milagro, ¿verdad?, en nuestras vidas, hará, ¿verdad?, un milagro en nuestros cuerpos, un milagro en aquella enfermedad, hermanos, que quizás nosotros estamos pasando, en alguna, ¿verdad?, dolencia, o quizás estamos, ¿verdad?, con alguna atadura, ¿verdad?, con algún vicio. El único que puede romper y darnos, ¿verdad?, la sanidad y la libertad, solamente dice la palabra del Señor que hay un solo hombre, amén. Solo hay un hombre, dice, dado a los hombres, y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice la palabra que esta mujer, al haber, ¿verdad?, escuchado todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, dice que ella vino, dice, por detrás de entre la multitud, aquella mujer, ¿verdad?, toda débil, aquella mujer, ¿verdad?, ahí, hermano, como que ya no tenía fuerza, ¿verdad?, porque esa era la palabra, me imagino que no solamente había agotado sus recursos, sino que también había, ¿verdad?, ella agotado ya sus fuerzas, amén, porque uno sabe, ¿verdad?, que cuando uno se enferma, uno pues está, ¿verdad?, débil, uno no se siente bien, pero dice la palabra que esta mujer, dice que se fue, dice, por detrás de la multitud, y mire qué hizo ella, dice que ella tocó su manto, amén. Y mire cuál fue la fe de esta mujer que dice que tocó su manto, porque ella, ¿verdad?, en sí misma decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, amén. Y mire que la palabra, ahí dice, ¿verdad?, que ella dice que ella solamente necesitaba, dice, tocar su manto para ella, ¿verdad?, poder ser salva. O sea que también, ¿verdad?, ella sabía que si le tocaba partir, pues sabía que se iba, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que al esta mujer, ¿verdad?, tocar, dice, el manto, dice que enseguida, dice, ¿verdad?, que la fuente de aquella enfermedad, la fuente, ¿verdad?, de su sangre, dice que desapareció. Dice la palabra que se secó, amén. Y entonces dice que ella sintió, dice, en el cuerpo que estaba sana de aquel, ¿verdad?, azote, de aquella, ¿verdad?, enfermedad, de aquella situación, ¿verdad?, por la que ella estaba pasando, amén. Y dice que inmediatamente, ¿verdad?, también nuestro Señor Jesucristo
Dice que luego, dice, Jesús inmediatamente, dice, conociendo, dice, en sí mismo el poder que había, dice, la palabra en él, dice que él también sintió, amén, que había salido poder de él, que él, verdad, había hecho un milagro. Y dice la palabra que volviéndose, dice, atrás, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice, él sintió, verdad, que alguien lo había tocado, lo había quizás, verdad, jalado. Y mire que, dice que esto me llama mucho, verdad, la atención, porque este relato, verdad, tiene un cierto parecido con la mujer cananea, verdad, con la misma fe que aquella mujer también tenía cuando su hija estaba, verdad, dice la palabra, verdad, poseída por un demonio. Dice la palabra que también pasó, verdad, hay una similitud, verdad, con la historia. Y dice que sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, ves que la multitud te jala de aquí para allá, toca tus vestiduras, y tú preguntas, ¿quién es? Diciéndole, verdad, Señor, hay tantas personas acá que te tocan, que te jalan, que te hablan, y tú dices, ¿quién fue? Pero el Señor sabía, ¿verdad? Él sabía de que alguien había sido sano en ese momento, ¿amén? Y mire que me llama, ¿verdad?, mucho la atención de los discípulos, porque, o sea, nos podemos, ¿verdad?, nosotros imaginar a esos hermanos, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, según nosotros, bien metidos en la palabra, y mire, hermano, donde vayamos, ahí vamos, y uno, ¿verdad?, percibe eso. Pero imagínense usted, ¿verdad?, si el Señor Jesús dice, yo he sentido que ha salido poder de mí, y en vez de quizás, ¿verdad?, buscar a esa persona que había sido sana, a esa persona, ¿verdad?, que estaba buscando por el Señor, ellos, ¿verdad?, con plena seguridad, mira, estamos tan apretados que cualquiera, ¿verdad?, pudo haber sido. Cuando nosotros miramos la historia, ¿verdad?, de la mujer cananea, es igual. Dice la palabra que los discípulos dicen que le decían, Señor, despídete, o sea, que la despidiera, ¿verdad?, mira, vete. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo somos nosotros, verdad, con aquellas personas que no conocen del Señor? Con aquellas personas, verdad, que quizás están pasando una enfermedad, están pasando alguna necesidad y necesitan de la iglesia, necesitan, verdad, de nosotros como siervos, como hijos, verdad, de Dios. Entonces me llamaba mucho, verdad, la atención, porque también hay que tomar en cuenta, y vemos que estos hombres, hermanos, eran igual, verdad, que nosotros, eran hombres de carne, verdad, y hueso, que tenían sus fallas, que tenían, verdad, su falta. Y dice la palabra del Señor que ellos, verdad, le dijeron de esta forma, verdad, de esta manera. Pero dice la palabra que él dice, verdad, que nuestro Señor Jesucristo miraba alrededor para ver, dice, quién había hecho esto. Entonces dice que la mujer, temiendo, dice, había, verdad, un temor en ella, y no quizás un temor, verdad, de que el Señor, verdad, fuera a hacer algo malo, sino que nosotros tenemos reverencia para nuestro Dios, verdad, reverencia porque ella sabía delante de quién estaba, así como aquella mujer cananea que reconoció que ella estaba delante, verdad, del Señor Jesucristo. Y aunque quizás ella no tomara en aquel entonces parte de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel, dice que aquella mujer cananea, dice que tuvo la fe y le dijo que aún los perrillos, que aún, dice, los perros, dice, chiquitos, que quizás no merecen nada, dice que aún ellos, dice, que comían de eso. ¿Por qué? Porque ellos creían en que las promesas que el Señor Jesucristo tenía eran verdad para todos nosotros. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que, por lo tanto, dice que esta mujer se postró delante del Señor Jesucristo. Así también lo hizo aquella mujer cananea. Dice que ella reconoció delante de quién estaba, y sabemos que su hija, verdad, pudo ser sanada, verdad. Hizo el Señor nuestro Jesucristo ese milagro. Y mire que nosotros vemos en esta ocasión, y dice la palabra que ella, sabiendo, dice, lo que en ella había sido hecho, sabiendo ella el milagro que nuestro Señor, verdad, había hecho de haberla sanado, verdad, después de tantos años de ella pasar esta enfermedad. Mire que para ella tuvo que haber sido, verdad, difícil, porque si nosotros, verdad, leemos, sabemos que en el libro de Levítico, hermano, está prácticamente toda la ley, todas aquellas cosas que no debemos nosotros hacer, no debemos comer. Y hay una parte, verdad, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 24 y 25, dice que la mujer, cuando está, verdad, en cierta ocasión, dice la palabra que sea considerada, dice, inmunda. Entonces dice que prácticamente esta mujer, teniendo tanto tiempo, verdad, pues no podía estar ella, verdad, entre medio de la multitud, o estar, verdad, al aire libre en el pueblo. Entonces dice que ella, verdad, dice que aún así, hermano, mire, ella aún, verdad, con todas estas cosas, con todas estas trabas, dice la palabra que ella fue, dice, en busca de su milagro. Amén. Sabemos que cuando pasamos por una situación, mire, hermano,
Nosotros dice que corremos a los brazos de nuestro Señor y nosotros ahí nos humillamos delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a quién servimos. Nosotros sabemos delante, ¿verdad?, de quién estamos. Amén. Dice la palabra, la que leíamos en un inicio, que poderoso, dice nuestro Dios, para hacer, dice, en cada uno de nosotros, según el poder, dice, que actúa. Amén. El poder del Espíritu Santo, dice, para que nuestro interior, dice, que vaya creciendo, que podamos, dice la palabra del Señor, ser fortalecidos, cimentados también, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Por eso que la palabra dice que el Señor Jesucristo dice que esta mujer vino y se postró delante de Él y le dijo, ¿verdad?, que ella había sido. Entonces dice la palabra, y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana, dice, de tu azote. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, dice, que fue sana. Fue sana, ¿por qué? Porque ella había, ¿verdad?, escuchado la palabra del Señor, había escuchado, ¿verdad?, todos los milagros y las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Pero miren que si nosotros, ¿verdad?, buscamos un poco, ¿verdad?, lo que significa el manto, ¿verdad? Hoy en día sabemos que la cobertura de cada uno de nosotros, hermanos, no está, ¿verdad?, en el hombre, no está en los pastores, sino que la cobertura que cada uno de nosotros tenemos es plenamente, amén, solamente en nuestro Señor, amén, en nuestro Dios, en nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. No, hermano, una cobertura del hombre, porque el hombre de verdad tiene los recursos limitados. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que poderoso es nuestro Dios para hacer, ¿verdad?, absolutamente todo. Dice, nosotros miramos, sabemos, ¿verdad?, que el manto representaba autoridad, representaba, ¿verdad?, la autoridad que tenía, dice la palabra, y según, ¿verdad?, la historia, la autoridad, dice, y el poder que tenían los profetas en aquel entonces. Entonces, cuando ellos miraban, ¿verdad?, que una persona andaba con un manto, sabían que esa persona tenía autoridad que el Señor le había dado, no el hombre, sino que el Señor le había dado para obrar según el Señor, ¿verdad?, le permitiese. Recordemos también, ¿verdad?, cuando andaba Elías con Eliseo, ¿verdad?, que sabemos que le dio su manto, ¿verdad?, para que él fuera su sucesor, y sabemos que ese manto le dio a Elías autoridad y poder para que el Señor, ¿verdad?, hiciera maravillas y llevara también, ¿verdad?, no solamente milagros, sino que juicio al pueblo, ¿verdad? Entonces, también un claro ejemplo es, ¿verdad?, si recordamos cuando David estaba en la cueva con el rey, ¿verdad?, Saúl, que dice la palabra que ahí estaba adelante, ¿verdad?, para darle, ¿verdad?, ya que no siguiera más. Pero miren que dice la palabra que cuando David dice que rasgó, dice, su manto, dice que David se turbó, se puso, ¿verdad?, mal. ¿Por qué? Porque él había reconocido que aunque Saúl estaba mal, dice la palabra que él notó y que él sabía que delante de él había un hombre que tenía autoridad, que aunque no estaba haciendo las cosas bien, pero sabía, ¿verdad?, de que el Señor le había puesto allí. Y así como la palabra del Señor dice que Él pone reyes, pero también el Señor quita reyes, amén. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el manto mostraba, ¿verdad?, si en aquellos hombres, hermanos, mostraba autoridad, cuánto más en nuestro Señor Jesucristo, cuánto más, ¿verdad? Ahora, mire que buscando, ¿verdad?, un poco, dice que en aquel entonces, dice que los judíos llevaban incluso mantos, ¿verdad? Pero dice que estos mantos tenían como unas pequeñas como tiritas, que dice que esas tiritas representaban, dice que ellos llevaban la palabra de Dios. Y mire cómo es esto, si nosotros le entendemos un poquito, sabemos, ¿verdad?, de que esta mujer, dice la palabra, que tocó, dice, ¿verdad?, su manto, y ella dice que inmediatamente fue sana. En cambio, nosotros ahora sabemos que no tenemos físicamente a nuestro Señor Jesucristo para poder, ¿verdad?, tocarle, para poder, ¿verdad?, abrazarle, poder hablar con Él, pero sabemos que tenemos la palabra de Dios, amén. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es ese manto que nosotros, ¿verdad?, tenemos en nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser sanos, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser libertados, para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser salvos, amén. Así que, aunque nosotros no rasgamos, hermano, ¿verdad?, ese manto, no rasgamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual dice la palabra misma, que es infalible, que nunca falla, que no pasa, ¿verdad?, aún en los tiempos no va a pasar, nunca va a permanecer para siempre. Por lo tanto, ¿verdad?, si nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, por alguna, ¿verdad?, enfermedad, algún proceso, algún malestar, agarremos, ¿verdad?, de esta poderosa palabra y
y que nosotros, ¿verdad?, podamos ser sanos, así como esa mujer dice la palabra que había escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo nosotros, ¿verdad?, en esta noche leemos su palabra, hemos aprendido de su palabra y nos agarramos nosotros no la rasgamos, sino que nosotros nos agarramos de la palabra, ¿verdad?, del Señor, que somos sanos en el nombre, ¿verdad?, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, esta ha sido la enseñanza, ¿verdad?, de esta noche. Pongámonos, ¿verdad?, sobre nuestros pies.